Algunas deudas no se pagan con dinero, muchas se cobran con sangre. No todas las promesas se cumplen, algunas terminan en tragedia. Las apuestas en línea, los créditos rápidos y las promesas de riqueza fácil pueden convertirse en trampas mortales que arrastran a cualquiera a un abismo de desesperación. Desde una deuda de 50 euros que le costó la vida a una madre en España, hasta un influencer argentino cuyo lujoso estilo de vida ocultaba una pesadilla mortal. Sean bienvenidos a The Next Room. Hoy exploraremos 4 historias mortales, donde las deudas son el principal monstruo que marcó la vida de estas personas. Prepárense para entrar en el lado más oscuro del dinero, la codicia y la desesperación. Acompáñame y conozcamos juntos las deudas mortales. Para comenzar, hablaremos de un caso que estremeció a toda España, la historia de Janet Jumillas, una mujer que perdió la vida por apenas 50 euros. Todo comenzó el 13 de marzo del 2019. Parecía un día cualquiera para Janet Jumillas. Ella tenía 39 años, era madre de 2 hijos y vivía en Viladecans, en la provincia de Barcelona. Esa mañana aparcó su coche y envió un mensaje rápido que decía: "Vuelvo pronto". Nadie sabía que ese mensaje sería su último rastro de vida, un adiós que nunca volvería a escribir. Su historia inicia con una deuda miserable, 50 euros. Para muchos, nada. Para Janet, era la diferencia entre poder darle algo a sus hijos o pasar hambre ese mes. Vivía con su madre y contaba con menos de 100 euros al mes para poder subsistir. Cada euro tenía peso, cada céntimo era vital, y esos 50 euros los prestó con buena voluntad, confiando en que se los devolverían pronto, pero ese gesto de bondad sellaría su destino. Aitor, su amigo de la infancia, de 29 años, tomó ese dinero y lo gastó sin pensar, en marihuana, en sus vicios. Nada vital para él, todo mortal para ella. Y Janet lo necesitaba. La deuda no era solo el dinero, era supervivencia, era sustento, era esperanza. Y cada día que pasaba sin recuperarla, la ansiedad de Janet crecía y su corazón se apretaba con cada excusa que Aitor ponía, con cada promesa rota. Días después, desesperada y con miedo de no poder alimentar a sus hijos, decidió ir a la casa de Aitor, ubicada en Cornellá de Llobregat. Caminó con determinación, pero nadie podía imaginar la pesadilla que la esperaba detrás de esa puerta. Lo que sucedió allí dentro fue brutal y despiadado. Aitor la atacó por sorpresa, apuñalándola en el cuello. Janet cayó al suelo, la sangre brotando, su vida escapando en unos segundos. Intentó luchar, gritar, defenderse, pero nada pudo salvarla. La casa quedó marcada con manchas de sangre, restos limpiados con lejía, un rastro de violencia torpe y burda. El horror estaba allí y no podía ocultarse. Su cuerpo no apareció hasta 2 meses después, enterrado en un descampado del Prat de Llobregat, envuelto en plásticos, abandonado como si fuera basura. Mientras tanto, Aitor intentaba inventar historias. Hablaba de 2 misteriosos desconocidos tratando de culpar a otros, pero las pruebas lo señalaron a él sin remedio. Fue detenido el 7 de mayo del 2019. Su intento de librarse fue decir que el día del crimen estaba en Amazon, su lugar de trabajo. Una mentira tan evidente que se desmoronó al instante. La policía confirmó que lo habían despedido semanas antes. En diciembre de 2022, un jurado popular lo declaró culpable por unanimidad, y en enero de 2023 llegó la condena: 17 años de prisión y 5 más de vigilancia, y casi medio millón de euros de indemnización para la familia. Si cumple íntegramente la pena, saldría en el 2040, con unos 50 años de edad, aunque algunos rumores sugieren que podría salir antes, por beneficios penitenciarios. Y así terminó la historia de Janet Jumillas, una mujer asesinada por reclamar 50 euros, una deuda insignificante que a ella y su buena voluntad por ayudar
le costó la vida. Pero existen casos distintos a este, en que deudas se vuelven inmensas de la noche a la mañana. Ese es el caso de Vasant Kumar, donde las apuestas online se convirtieron en deudas mortales. Su historia ocurrió en India hace apenas un par de meses. El 4 de mayo del 2025, en el distrito de Pedapalli, un joven de apenas 29 años, Vasant Kumar, fue devorado por una de esas deudas que parecen inofensivas, pero te devoran poco a poco. La suya no estaba escrita en un papel ni firmada ante un notario, estaba grabada en plataformas de apuestas en línea. Sí, esos lugares que representan el peor vicio y lugar de perdición para un joven en la actualidad. Esa tarde, la casa de Vasant Kumar guardaba un silencio espeso. Sus padres habían salido y al volver encontraron un escenario imposible de olvidar. Su hijo había sucumbido, víctima de un enemigo invisible. La tragedia, sin embargo, había comenzado mucho antes. En 2024, Vasant, conductor de vehículos pesados para una empresa privada, cayó en el abismo de los juegos digitales. Al inicio, parecía inofensivo, una distracción, una forma rápida de ganar algo de dinero, pero lo que parecía un pasatiempo se transformó en una pesadilla. En cuestión de meses, acumuló una deuda de 4 lakhs de rupias, que equivale a unos 4.400 euros, una cifra monstruosa para él. Para ponerlos en perspectiva, el salario promedio mensual en India ronda los 232 euros, lo que significa que esa deuda equivalía a casi 20 meses de salario promedio, como si alguien tuviera que trabajar 2 años enteros sin gastar un céntimo para poder pagarla, una presión insoportable que lo perseguía sin descanso. Sus padres, desesperados por rescatarlo, reunieron el dinero y pagaron la deuda. Creyeron haberlo salvado, pero las deudas, cuando nacen del vicio, rara vez mueren, y en el caso de Vasant, lo volvieron a atrapar. El joven regresó al juego, regresó a las apuestas, y todo indica que volvió a perder. Ya no había rescate ni salida. Esta vez, la deuda era demasiado grande. El 4 de mayo del 2025, el silencio de su casa lo dijo todo. No dejó nota, no explicó nada, solo quedó su teléfono bloqueado, convertido en la última pista de un descenso sin retorno. La policía lo envió a un laboratorio forense para intentar leer en sus datos lo que ya era evidente. El peso insoportable de las deudas lo había aplastado. El caso fue registrado como muerte por el estrés de las deudas. Tras la autopsia, su cuerpo fue entregado a la familia, que volvió a cargar con el dolor que un año antes habían intentado evitar pagándolas. Y así terminó la vida de Vasant Kumar, un joven trabajador destruido no por una enfermedad ni por un accidente, sino por una deuda invisible, intangible, pero letal. Una deuda mortal que le arrancó lo único que jamás podrá recuperar, su propia existencia. Pero las deudas en casinos y apuestas no son los únicos causantes de muertes en los últimos tiempos. En el siguiente caso, las deudas por drogas son algo de lo que nunca querrás formar parte. Esta es la historia de Terry y una deuda que terminó en tragedia familiar. Todo comienza con María Teresa, mejor conocida como Terry, una chica española de apenas 18 años. La deuda más mortal no estaba en un contrato ni en un préstamo legal, estaba con su proveedor de drogas. Cada amenaza, cada recordatorio de lo que debía era un peso insoportable que crecía día tras día hasta asfixiar su mente. En abril del 2020, en su hogar, en un sitio llamado Alcudia de Crespins, ubicado en Valencia, Terry se encontraba atrapada entre el miedo y la desesperación. Cada minuto que pasaba, la presión de la deuda con su proveedor de drogas crecía y la tensión familiar se intensificaba, agravada por su relación con su novio. Ana, la madre de Terry, había decidido dejar de darle dinero, temerosa de que el vicio y las drogas la consumieran a tan corta edad. Para ella, la situación era un grito silencioso de ayuda. Quería proteger a su hija, pero para Terry, la madre se convirtió en un obstáculo y al mismo tiempo en la solución que podía aliviar su desesperación. En un acto escalofriante, Terry planeó y ejecutó el asesinato de su propia madre.
la degolló y durante más de 4 meses vivió con el cadáver en la casa junto a su novio. Ni siquiera lo movieron, quedó en el pasillo como un macabro adorno mientras ellos gastaban el dinero de las tarjetas de la madre. Pagaron su deuda, que según informes oscilaba entre 20 y 110 euros, y luego consumieron más de 6.200 euros en drogas. Durante los meses que convivieron con el cadáver, la tarjeta quedó completamente en cero. Un silencio macabro, un secreto mortal que solo la policía descubriría 4 meses después del homicidio. Al momento de su captura, Terry no mostró arrepentimiento. El juicio reveló la terrible verdad. La motivación principal era la deuda por drogas y la presión psicológica que sufría. Su novio, de 17 años, participó y fue condenado a 7 años de internamiento en ese entonces y podría salir libre en cualquier momento de la actualidad. Terry, por su parte, recibió 23 años y medio de prisión y podría solicitar su libertad condicional tras cumplir 15 años, que se cumplirían alrededor del año 2035, cuando tendría unos 33 años. Este caso muestra cómo la desesperación puede distorsionar la mente, cómo la presión económica y emocional pueden transformar la relación más cercana en un escenario mortal. Una historia de deudas, miedo y crimen, donde la desesperación llevó a la tragedia más oscura, el asesinato familiar. Y si piensas que después de escuchar estos casos, las cosas no pueden ponerse peor, espera que conozcas la historia de Fernando Pérez, un muy conocido influencer, y su deuda que terminó en un asesinato macabro. Fernando Pérez Algaba, conocido en redes sociales como Lechuga, era un influencer argentino de 41 años, con casi 1 millón de seguidores en Instagram. Promovía alquileres de autos de lujo e inversiones en criptomonedas, y mostraba una vida de glamour y mucho éxito. Pero tras esa fachada de lujo, se escondía una verdad oscura, deudas millonarias que lo habían convertido en objetivo de peligrosos acreedores. En julio de 2023, la presión por las deudas y las amenazas de sus prestamistas alcanzó un punto crítico. Fernando desapareció misteriosamente en su hogar en Buenos Aires. Nadie imaginaba el destino macabro que le esperaba. Solo 3 días después, partes de su cuerpo fueron encontradas en una mochila abandonada en un arroyo. La policía confirmó su identidad por los tatuajes y documentos. La escena era escalofriante. Un hombre que había vivido mostrando riquezas y poder, ahora reducido a un cadáver desmembrado, víctima de su propia deuda. Las investigaciones revelaron que Fernando había acumulado amenazas por sus deudas, que incluían préstamos de alto riesgo y compromisos financieros no saldados, mientras seguía proyectando en redes sociales una vida que ya no podía sostener. 8 personas fueron imputadas por su asesinato, señalando una conspiración organizada detrás del crimen. El caso conmocionó a Argentina y al mundo de los influencers, mostrando cómo las apariencias de éxito pueden ocultar un peligro mortal. Este crimen no solo fue un ajuste de cuentas financiero, sino también una advertencia sobre las consecuencias extremas de las deudas, cuando se combinan con la ambición y la ostentación pública. Fernando Pérez Algaba murió por las deudas que acumuló y que no pudo pagar, dejando un legado oscuro. La vida que se muestra en redes sociales puede ocultar tragedias reales y la presión económica puede convertirse en la chispa de un asesinato sangriento. Al final, las deudas devoran vidas. No te dejes atrapar por los vicios ni por las voces que te dicen que siempre vivirás con ellos. No caigas en las promesas de casinos, estafadores o prestamistas que te ofrecen riquezas y lujos que jamás llegarán. Ese abismo del que muchos aseguran que no se puede salir es una mentira cruel. Deja atrás la vida de casinos, de apuestas, de pedir prestado para vicios y aléjate de personas que solo te guíen hacia la perdición, porque si alguien puede salir de estas cosas, eres tú. Si conoces a alguien atrapado en esto, ayúdalo. Y si eres tú, cree en ti mismo, lucha por tus sueños, trabaja con constancia y tu recompensa será una vida plena y feliz. Nunca olvides, tu vida vale más que cualquier deuda.
Y este fue el video de la semana. Si te gustó, suscríbete y déjame un like que yo lo vea. Si quieres que hable de algún tema en especial, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto, yo me despido. Hasta el siguiente viernes con nuevas historias y nuevos sucesos que se ganaron el título para entrar en la siguiente habitación. Chao, chao.